Bueno, Dios les diga a todos los hermanos en este día tan especial. Quien les habla es nuevamente el pastor Gilbert Aldapi. Y en este día tenemos a alguien muy especial, quien, bueno, muchos hermanos le conocen, muchos pastores, muchas visitas, y también mi familia la conoce. Entonces, pero queremos saber de sus labios, hermana, ¿quién es Juana Vilés de Canqui? Bueno, gloria al Señor Jesús, hermanos, en esta mañana saludarles en el nombre del Señor, a usted, Pastor Gilbert, y también a la Madre Iglesia. Yo me llamo Juana Lidia Vilés Méndez de Canqui. Yo llegué a la iglesia siendo una adolescente a mis 11 años y a los 15 años fui bautizada en el año 1983, un 24 de julio. Mi pastor que me bautizó fue el misionero Alonso Galindo. Amén, gloria al Señor. Y hermana, ¿cuántos años lleva como esposa de pastor? Mm, amén. Bueno, yo tengo ahorita de casada y como esposa de pastor, son 38 años, pastor. Porque me casé a mis 18, ¿no? Y al mes cumplí mis 19 años ya en la obra. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermana, no sé, si usted gusta, nos puede decir, hermana, ayer estábamos un poquito hablando, a veces hay casualidades en la vida en la cual Dios permite que sea de esa manera. Ayer me decía una experiencia de que suya, que el pastor Tomás, antes de que sea su esposo, fue su pastor, hermana. Ah, sí. Sí, pastor. Bueno, como todo, ¿no? Joven, mm, yo me había bautizado allá y de, estuve como una señorita más en la iglesia, ¿no? Y en mis planes no estaba casarme, pero todo fue de Dios, que tampoco había pensado, ¿no?, casarme con el pastor, pero se dio un día, eh, me dio una sorpresa, ¿no? El pastor, tuvimos un evento de confraternidad de Damas Dorcas, el primer evento que se realizó, La primera confraternidad. la primera confraternidad, porque solamente en ese entonces estaba, las convenciones se hacía La Paz, Oruro, ¿no? Y en una de esas le tocó a Oruro y ahí fue donde el pastor me propuso, ¿no?, matrimonio, y yo pues acepté. Acepté y solamente enamoramos 3 meses. En octubre me lo propuso y en febrero, el 21 de febrero, ya nos casamos. Y una vez de casada, salimos a la semana. Le mandaron a él de misionero nacional a la ciudad de Beni, donde para mí al llegar allá fue una experiencia que le dio eh, un cambio total, porque yo en mi vida no había salido de Oruro. Y la primera noche, cuando el misionero Ramiro Herrera nos iba a posesionar, me decía: Juanita, esté tranquila. Yo, como todo, ¿no?, había ido con la vestimenta como todo va de Claro, aquí. como todo del altiplano, ¿no? Sí, el altiplano, y llegar a ese lugar de Beni, bajé del avión y una calor era sofocante, caliente. Y yo me había llevado chopas de lana que anteriormente había estado en Argentina y me había traído una lana que pica. Entonces eso sentía que me ardía el cuerpo, ¿no? Y decía, es un cambio total. Fue la primera vez que yo tuve una experiencia de no ver montañas, no había ni una piedra, yo buscaba piedras, no había en Trinidad. Y o sea, pastor, eso fue, ¿no?, para mí un impacto. Me impresionó ver a un rococo, hay muchas cosas. Y yo gritaba y el pastor me decía: tranquila, son pequeños, a la lagartija, ¿no? Y subir, bajar, yo pensé que se iba a entrar a la cama y gritaba.
pero una experiencia que para mí, ¿no? Como joven que estaba inexperta en todo, entonces fui acostumbrándome a estar en una ciudad desconocida, un lugar donde todo era diferente. Y yo entiendo por eso a los misioneros y sé que ir a otro país, estar, no es igual que su país, ¿no? Y pienso que igual nosotros cuando vamos a otro lugar es diferente. La comida, el agua, muchas cosas. Pero lo bueno es que hay que saber habituarse, acomodarse a donde estamos. Por la gracia del Señor, Dios me ayudó a mí y pude superar ese tiempo. Amén. Entonces, tal vez podríamos decir, hermana, que ese traslado, porque ya era como salir de casa, podemos decir que ahí fue probada su fe como tal vez como esposa de pastor. ¿Se puede decir eso, hermana? Yo creo que sí, pastor, porque el tiempo que estuve, yo llegué a un lugar donde no había iglesia, ¿no? Porque fuimos a abrir allá a Trinidad y tocaba buscar un lugar donde se iba a predicar. Íbamos con mi esposo a evangelizar a los mercados, a la calle. Hablábamos con hermanos trinitarios del nombre. Entonces ha sido una experiencia, ¿no? Para mí empezar de nuevo y aparecer los dos ahí cantando. Él me predicaba y yo cantaba y así, pastor, Y también usted empezamos. le predicaba a él. Que empezamos así, ¿no? La obra y estuvimos ese tiempo. Eh, También aprendí ahí a que las almas eran tan importantes para poder que ellos lleguen, ¿no? Al conocimiento de Dios. Amén, hermana. Y tal vez como proceso de adaptación, tal vez de hermana a esposa de pastor, no sé, pareciera que lo veo, o cuando lo escucho lo veo como que parece que ha sido muy difícil, ¿no? Por lo que percibo, digamos, ¿no? Pero, no sé, hermana, tal vez, ¿qué le inspiró, le motivó pasar ese proceso de adaptación? Porque salir de casa, salir tal vez de Oruro, hubo una transición muy fuerte, porque tal vez uno dice, bueno, tal vez en los planes de estaba que se queden, no vamos a quedar en Oruro, y eso, ¿no? Entonces, pero ese proceso de adaptación, hermana, ¿qué le motivó, qué le impulsó, qué le ayudó, hermana, a pasarlo, a vencerlo? Bueno, lo único que a mí me ayudó, pastor, es en ese entonces nuestra hermana Faride. Era una mujer muy dada de Dios y ella me decía, Juanita, lo único que tienes que hacer es amar la obra, amar el ministerio que tu esposo tiene y cuidarlo, me dijo, ¿no? Y más que todo, te toca es aprender a amar a las almas, porque si tú amas esto, Dios va a bendecirlo, ¿no? Dijo. Entonces, ahí, pastor, empecé que el trabajo de mi esposo, la hermana me decía, el trabajo de tu esposo no es como lo de otros hombres que trabajan en alcaldía, que trabajan en lugares, no. El trabajo de él es ganar almas para que vayan al conocimiento de la palabra del Señor. Amén, hermana. Entonces, la ayuda de otra sierva jugó un rol muy importante, ¿no? En el proceso de adaptación. Yo creo, hermanos, que eh, es bueno que nosotros también nos apoyemos entre pastores, entre esposas de pastores, porque estamos en la misma viña, en el mismo campo, Mismo barco. en el mismo barco. Entonces necesitamos la ayuda. Hermana, 38 años de vida matrimonial. En estos años, pregunto, hermana, ¿cómo quizás logró o cómo logra distribuir el tiempo? Familia, ministerio, esposo.
Bueno, yo creo, hermano, que nada es fácil, ¿no? Nada es fácil. Lo único que yo hacía era pedirle al Señor que me ayude, porque por la gracia y misericordia del Señor, a más de ser una esposa, Dios me permitió asumir algunos cargos nacionales, en los cuales cuando mis hijos eran pequeños fue muy difícil, sí. Pero en medio de eso aprendí que más que todo, ¿no? En lo personal, ¿no? En lo personal yo eh, no presentaba excusa, ¿no? De que no puedo, sino que me llevaba a mis hijos igual. Era complicado, me tocaba llorar, sí, pero estaba agradecida con Dios porque decía, si Dios me puso para servirle, tengo que hacerlo de la mejor manera posible. Y así, pastor, fueron pasando el tiempo y también mis hijos fueron creciendo. Y lo bueno que yo he visto en mis hijos es que eh, en mi hijo mayor, por ejemplo, Dan, cuando él tenía los 8, 9 años, él sin saber, aquí cuando estuvimos por acá por Uyuni, él se metió a hacer la radio porque mi esposo tenía que salir y la radio necesitaba que alguien esté todo el día. Y yo no podía porque tenía que atender en la cocina, hacer las cosas. Y mi hijo era el que ayudaba. Y yo vi que ahí Dios usó a mi hijo, ¿no? Sin saber el niño, empezó a servirle al Señor. Y hasta el día de hoy él le sigue sirviendo, ¿no? En silencio, pero él le sigue sirviendo al Señor. Amén. Vemos, hermanos, que todo proceso no es fácil, ¿cierto, Sí, hermana? sí, pastor, no es fácil. No es fácil. Pero no imposible, pastor. Amén, hermana. Cuando hay voluntad y hay deseo, se dan las cosas. Donde yo he podido estar, siempre he visto que la mano de Dios nos ha sostenido. Muchos nos habrán visto cómo hemos trabajado, pero yo digo, todo lo que se pudo hacer lo hicimos no para engrandecernos, sino para que el Señor pudiera ser glorificado. Y este servicio, que yo me acuerdo cuando estuve dando un testimonio hace muchos años, cuando era niña yo le había dicho al Señor que yo no deseaba la vida que llevaban mi madre, mis hermanos, yo deseaba otra vida mejor, diferente. Y cuando un día, pasado muchos años, ya tenía varios hijos, Dios me hizo recordar. Y al ver eso, recordé lo que le había pedido en oración a Dios. Entonces vi que mis hijos ya no vivían la vida que yo llevaba cuando era muy niña. Vi que tenía un esposo diferente. O sea, mi familia era diferente, ¿no? Entonces yo le empecé a agradecer al Señor porque Él se había acordado de mí y me había dado lo que yo le había pedido. Y con todo eso, pastor, ha sido, y hasta ahora todavía le sigo sirviendo con más ganas, me esfuerzo, que a veces ha venido el cansancio, pero de todos los años, pastor, que hemos estado sirviendo, yo le agradecí un día al Señor, porque en medio de la escasez que alguna vez ha habido, de las dificultades que se presentaron, como en las iglesias, en la economía, Dios me guardó. Yo le agradezco porque de verdad me guardó de la enfermedad, de todo. Y tal vez ahora recién algo he tenido dolencias, sí, pero muy contenta, pastor. Le dije al Señor, gracias por haberme guardado y a mis hijos. En diferentes lugares hemos estado, pero con el único propósito y deseo, pastor, era de servirle al Señor. Bien, hermana. Y usted, hermana, se arrepiente de haberle servido al Señor, de haber tomado esta decisión?
No, no, pastor, porque yo creo que eh, desde el día que yo acepté a mi esposo, yo sabía que mi madre me decía, ¿no? Te estás casando con un pastor, no sé dónde te estás metiendo, me dijo ella, porque te va a tocar andar como gitana o como esos militares, me decía ella. Y podrás, me dijo ella. Yo le decía, lo único que sé, mamita, es que Dios me va a ayudar y donde vaya yo pienso que si Él nos está llevando, nos ha de sostener, le decía. Amén, gloria al Señor. Hermano, entendemos que el matrimonio, hermana, eh, es muy importante. La familia, por lo que he visto y escucho, hermana, eh, ha sido muy importante también para usted, porque escucharle hace un momento decir que su hijo a muy corta edad quizás no estaba en los planes, como que forzadamente tuvo que, como que forzadamente tuvo que meterse ahí porque no había más, no había más. Entonces vemos todo eso que quizás no ha sido fácil. Pregunto, hermana, ¿cómo fue o cómo considera usted, hermana, su apoyo para con su esposo? O sea, quizás muchos hermanos preguntarán y dirán, porque tal vez sería en dos sentidos, tal vez en la vida matrimonial. Podríamos decir cómo usted eh, apoyó a su esposo en la vida matrimonial y quizá otra sería como que cómo usted apoyó a su esposo en la vida ministerial, porque son dos cosas, cierto, que son muy, muy diferentes. Amén. Bueno, en el lado matrimonial, pastor, pues ha sido un poco difícil, sí, cuando mis hijos estaban pequeños, porque mi esposo tuvo cargos nacionales, ¿no? Y constantemente él salía, viajaba, entonces era yo la que estaba a cargo de, bueno, de mis 5 hijos que tengo y tenía que velar que vayan al colegio, que tengan las tareas hechas y que también, ¿no? Estén en la iglesia, ¿no? Y en cuanto a lo ministerial, siempre hemos, bueno, a decir verdad, cuando a él mm, le llevaban a un lado, nosotros todos dábamos nuestro apoyo, ¿no? Nos íbamos con él y estábamos apoyándole en todo lo que hacía, sirviéndole al Señor. Pues hoy yo agradezco a Dios porque cada uno de mis hijos, como usted decía, forzadamente o voluntariamente, les tocó, ¿no? Aprender. Yo tengo de los 5, los mm, cuatro, cuatro son que tocan instrumentos. El mayor toca el órgano, batería. eh, mi otro hijo tocaba batería. El último toca guitarra, toca batería igual. Y de mis hijas, las dos cantan, ¿no? Amén. Sí. Gloria al Señor. Bueno, hermana, si usted, como, como decía, por ejemplo, a su esposo, si llegase un momento donde usted, a veces uno quisiera que la vida se prolongue, pero a veces la vida pasa y nos damos cuenta de que ya no somos los mismos de antes. Yo recuerdo un momento que mi padre me decía, mis fuerzas ya no son las mismas que antes. Y nos damos cuenta que las fuerzas ya no son las mismas que antes. Puede que hoy yo tenga tal vez mucha fuerza, tal vez mi cuerpo más vigoroso, pero el día de mañana no será el mismo de hoy. Si el día de mañana, por ejemplo, hermana, usted tuviera que partir y si Dios le permite a usted decirle algunas palabras a su familia, a su esposo, con el cual ha estado 38 años de vida, tal vez a cada uno de sus hijos, porque es una experiencia muy diferente con cada uno. No sé, hermana, tal vez si se puede saber, ¿qué les diría a ellos, hermana? A cada uno, a su esposo y de acuerdo al orden, del mayor al más menor.
Bueno, sí, esa es la ley de la vida, ¿no, pastor? Antes yo pensaba que eso no iba a llegar, porque todo el tiempo me sentía joven, que podía hacer las cosas. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, un momento, el cuerpo, empezamos a sentir cansancio, porque un evento, por ejemplo, de una convención, requiere mucho esfuerzo, es estar al tanto de tantas cosas y a uno le toca ser anfitrionas, ¿no? Eh, entonces, se necesita mucha fuerza, ¿no? Ahí, voluntad. Y ahora me doy cuenta que ya no podría tanto como en ese entonces. Y si me llegara el caso de que yo me fuera, pues le dijera a mi esposo que todavía siguiera sirviéndole al Señor, que no dejara por ser viudo, ¿no? Sino que terminara, porque he visto que él ama el ministerio y él quiere morirse predicando. A cada uno de mis hijos yo creo que si le dijera a mi hijo Dan que él le siga sirviendo al Señor, que no deje de creerle porque Dios siempre estará con él. A mi hija Ruth de igual manera, y sé que ellas van a seguir, ¿no? A mi hijo Natanael, yo sé que un día Dios le va a restaurar y él también estará, ¿no? Estará ahí. Y a Faride, ella dice, mamá, yo voy a ser una hermana y le voy a seguir sirviendo, ella dice, aunque ustedes no estén. Entonces tengo eso, ¿no? Y decirles a ellos que aunque nosotros no estemos, y si ellos se casan un día, que sigan perseverando como creyentes, ¿no? Porque tal vez no logren ser pastores, pero ser unos creyentes fieles, que le sigan sirviéndole al Señor. Amén, hermana, gloria al Señor. Vemos que la familia tiene un rol muy importante. Eh, ¿Qué le diría, hermana, a aquellas esposas de pastores que tal vez recién están empezando esta vida ministerial, tal vez 1 año, 2 años de casada, con los años de experiencias suya, hermana, que usted tuvo? ¿Qué le diría, por ejemplo, a ellas? Bueno, a decir a mis compañeras de trabajo, más que todo a las hermanas que están empezando, decirle, hermanas, que primeramente amen lo que están haciendo sus esposos, amen al Señor con todo, no escatimen fuerzas, sino sírvanle. Pues y yo, el día que me muera, hermanas, no me voy a morir diciendo no hice nada, sino más antes me siento que he dado todo lo que he podido, y ustedes también hagan lo mismo, sírvanle con todo el corazón. Y no se preocupen, hermanas, Dios, uno dice, yo no sé, no tengo experiencia, pero Dios se encarga de enseñarnos a tener experiencias. Eh, en el recorrido que yo he tenido, Dios me enseñó a tener fe, me enseñó en otro lado a poder eh, depender más del Señor. Entonces han sido experiencias diferentes que uno vive, pero han sido mías, ¿no? Mis experiencias. Y lo que le digo a ustedes, que ustedes también busquen esas experiencias donde van a ver la gloria de Dios, donde van a ver que Dios no les va a desamparar. Yo al menos digo, desde que salimos hasta el día de hoy, nunca Dios no nos ha desamparado, nunca pasé un día sin comer, siempre había una provisión. Y de eso estoy segura, que el Señor les va a seguir sosteniendo donde ustedes estén, pero lo bueno es que Dios eh, mira, ¿no?, nuestra intención, mira si realmente nosotras queremos servirle de todo corazón. Y decirles, sigan, hermanas, adelante, porque yo ya voy declinando. Tal vez me toque un corto tiempo más de servicio, pero ustedes tienen muchos años por delante, no sé a dónde les lleve el Señor.
a qué alto lugar les ponga, pero depende de cada una, cómo se proponga servirle al Señor. Eso sería, pastor. Amén, gloria al Señor. Claro, efectivamente, ¿no? Empezar es lo más difícil. Por eso dice Salomón que es mejor el día del nacimiento o el día de la muerte. Dice, y Salomón dice es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y quizás muchas esposas de pastores, tal es la emoción, ¿no? Voy a ser esposa de pastor y es como que, como que te alegra. Pero dice Salomón que es mejor el día de muerte o el día de nacimiento, y Salomón dice es mejor el día de muerte que el día de nacimiento, porque el día de la muerte es el fin de todo, pero en cambio el día del nacimiento es el principio de todo, porque no sabe exactamente a qué mundo, a qué barrera, qué circunstancias quizás en la vida se va a enfrentar y quizás cómo se van a enfrentar. Entonces, de la misma manera, quizás mi persona, a las esposas de pastores jóvenes, animales que sigan adelante. Tal vez, hermana, para ir concluyendo, yo sé que lo ha dado y lo está dando, hermana, toda su vida prácticamente. Al menos yo veo eso, ¿no? A veces sin esperar nada a cambio. Como a veces hoy en día la gente piensa, eres pastor, entonces vas a tener esto, vas a tener aquello. Y a veces la gente piensa muy humana, de manera muy humana, pero sin embargo no es así, porque hay muchas cosas que hay por detrás, ¿cierto, hermana? Tal vez que le diría a la iglesia, no sé, o tal vez alguna palabra, lo que usted siente, hermana, en su corazón, o tal vez a alguien en específico en este momento. Bueno, las palabras que uno puede decir es, pastor, que sigamos adelante a pesar de las tormentas, de las dificultades, porque pienso que la iglesia en Bolivia ha crecido mucho. Al inicio, cuando había solamente 12 pastores, fue muy difícil la obra, ¿no? Pero hoy la iglesia ha crecido grande. Tenemos iglesias con propiedades, iglesias establecidas, así que yo creo que eh, cada pastor que sale ya no va a tener tanto como los primeros, ¿no? Sino más bien ya va a un lugar donde hay una casa pastoral, va tal vez a una propiedad o un terreno que ya puede él trabajar, ¿no? Hermanos, ¿no? O hermanos que están, entonces ya puede trabajar y eso es una bendición, porque al inicio de la obra en Bolivia no hubo eso, no hubo eso, por eso tal vez nos tocó pasar dificultades, ¿no? Pero pienso que todo lo que pasó valió la pena, pastor, porque yo me gozo cuando veo a todo el pastorado, digo, Señor, no importó que hayamos sufrido, muchos fueron otros pastores, nosotros no tuvimos experiencia, algunos pastores fueron posesionados en una plaza, en la calle, y todo eso se pasó porque era necesario. Y hoy vemos a una iglesia maravillosa, una iglesia que ha crecido grande y que al año vamos a cumplir los 60 años y eso son años de victoria, porque a pesar que el enemigo no ha dejado, ¿no?, de que tengamos más pastores, pero los que están de pie es porque se han aferrado de las manos del Señor y porque tenemos también un pueblo que ora para que esos pastores tengan todavía manos levantadas para seguirle sirviendo al pastor. Así que todos nuestros hermanos y al pastorado decirle, pastores, no desmayen. Yo tengo un versículo que siempre me ha dado fuerza y valor, es de Josué 1:9, donde dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
y eso para mí siempre me da fortaleza. Donde estoy, si estoy lejos, cerca, digo, debo esforzarme y debo ser valiente al lado de mi familia, al lado de mi esposo, porque si no somos valientes, el enemigo se meterá por una pequeña rendija y nos quedará destruir. Y el propósito de Dios no es eso, sino es que la iglesia en Bolivia siga creciendo y nosotros le sigamos sirviendo con todo el corazón, pastor. Amén. Bueno, hermanos, quizás para ir terminando, mire, quizás muchos dirán, la iglesia no ha crecido quizás considerablemente, pero al menos yo lo veo de esta manera. Una cosa es que uno crezca y otra cosa también es mantenerse de pie. Y si la iglesia no ha crecido considerablemente, tal vez muchos quisiéramos que 500 pastores, 500 iglesias, 700, 1000, tal vez Dios no nos dio esa gracia para crecer, pero tenemos la gracia de podernos mantener aún de pie y con firmeza. Entonces, hermana, muchas gracias por todo, hermana, y desearle la verdad de todo corazón que siga adelante, llegar a quizás a una edad considerable, ya como usted decía, no es nada fácil. Los golpes de la vida el cuerpo comienza a sentirlo, ¿no? Y de verdad, hermana, le deseo que Dios me lo dé mucha salud, porque veo que a su esposo, su compañía, le es muy, le es muy agradable, es muy agradable también Amén. para sus hijos. Entonces, que Dios me le dé, hermana, muchos años de vida, que Dios me le dé muchos años de salud y que también podamos tener todavía por mucho tiempo a nuestra hermana Juana Avilés acompañándonos, hermana. Amén. Gracias, pastor. Mi único deseo es, todavía le dije al Señor, empezamos bien y queremos terminar también bien. No sé cuánto tiempo más nos quede, pero donde le estamos sirviendo ahora, mi único deseo es poderle agradar al Señor, meterme más. Ahora estoy con las Dorcas trabajando y más que todo estamos con intercesión, ¿no? Trabajando y viendo que el Señor nos va respaldando. Entonces, yo quiero en esta tarde ya aprovechar, pastor, para felicitar a la iglesia, ¿no? Yo tengo aquí en el corazón un lugar especial, puedo decir, porque aquí he visto donde Dios nos dio, ¿cómo decir? Mm, yo veo el ministerio de mi esposo, que es más que todo, ¿no? Él decía, no hemos hecho cosas, no hemos construido, no hicimos nada, pero nosotros llegamos a una iglesia donde estaba dividida y el trabajo que se hizo fue restaurar. Y al inicio no hubo como que parecía el diablo nos decía, están derrotados, no van a poder. Pero en ese tiempo fuimos trabajando, trabajando, y antes de que nos vayamos habíamos hecho una gran campaña donde yo vi ese salón del auditorio de la radio, creo que era, se llenó, estaba lleno, había mucha gente. Y yo le di gracias al Señor, dije, Señor, gracias porque usted nos ha respaldado. A los pocos, a los meses, a un mes o dos creo que fue, nos dijeron, se van a otro lado. Entonces yo entendí que ya se había hecho lo que se tenía que hacer. Otro vendría a recoger las bendiciones y luego vimos cómo la iglesia empezó a florecer nuevamente en este lugar. Así que hermanos uyinenses, les deseo muchas, pero muchas bendiciones y felicidades por cumplir sus 33 años de victoria, amén, porque se ha visto grandes cosas y quisiéramos que la iglesia acá, hace tiempo era una iglesia que estaba sacando pastores y quisiéramos que vuelva a eso, a sacar pastores, porque Bolivia necesita, Uyuni necesita y todo lugar
necesitamos hombres de valor, hombres y mujeres que realmente vayan a anunciar este glorioso evangelio. Amén. Dios le Amén. bendiga. Amén. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga en gran manera a todos y sigamos para adelante trabajando y sirviéndole al Señor hasta que aparezca el príncipe de los príncipes, nuestro Señor. Y ahí estaremos siempre acompañados con Él, en compañía de aquellos que han logrado mantenerse fieles, han logrado mantenerse firmes. Así que sigamos para adelante. Que Dios me lo bendiga, hermanos, en gran manera.